Alberto Lati Mercado, Sí. Ciudad de México, 20 de junio Sí. del 78. Correcto, tengo 44 años. 44 años, ¿eres hijo de quién? Mi padre Adolfo ya murió hace un par de años. Mi madre Tami. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 3 hermanos. Soy el más pequeño. Un hermano que me lleva 11 años, luego 2 hermanas y luego yo. ¿El consentido? Pues no lo sé, cada quien para alguna faceta diferente, supongo. ¿Cómo te sentiste tú como en familia con tus papás? No, una familia muy cercana, una familia que abrigaba, que arropaba mucho. Siendo el menor, disponía además de pues, mucho apoyo de todos, ¿no? Verdaderamente en ese sentido puedo decirte que fui un tipo sumamente privilegiado. ¿Cómo fue tu infancia? A ver, tuve siempre buenos amigos. De hecho, muchos de mis primeros amigos a los 3, 4 años tengo la suerte de mantenerlos. Muy en familia, muy bajo ese núcleo, muy bajo esos valores de cercanía, de calidez, de apoyo, de generosidad, de solidaridad, de incondicionalidad. Y muy futbolera, siempre con el fútbol en un plano primordial. ¿Cuál fue tu primer equipo? Siempre. Es que con equipo no puede haber segundo. Ajá. El Guadalajara, las Chivas. Las Chivas. Y fuera de México, Hugo Sánchez propició que yo fuera del Real Madrid. Ok. O sea, a partir de que va Hugo al Real Madrid es donde... Sí, que verdaderamente yo tenía 7, 8 años cuando Hugo se va al Real Madrid, entonces 7 años. Entonces por eso. ¿Y no te pasó este rollo de decir, soy fan del Real Madrid y luego Hugo se fue al América y soy fan de Hugo por América? No. No, de hecho pasé momentos muy complicados cuando Hugo se fue al América porque mi huguismo chocaba contra mi antiamericanismo y porque ser chiva para mí pues es parte primordial. ¿Y quién fue el que te hizo chiva? A ver, me gustaban mucho las Chivas por las finales que disputaron en los primeros años de los 80. Y cuando terminaba por definirme, había una final ganada. Y si faltaba algo de definición, en ese momento aparece en mi familia mi cuñado, sigue siendo mi cuñado, el esposo de mi hermana mayor, que es Chiva. Menos acérrimo que yo, menos recalcitrante que yo. Pero si faltaba algo, terminó ahí de terminar de embonar ese Tetris para que me quedara como fiel Chiva. O sea, eso ya no cambia. ¿Eres el Chiva de Alberto Guerra? ¿Estoy bien? Sí, las Chivas de Alberto Guerra. Yo le decía mucho aquí al Sheriff Quirarte, mi compañero acá, Yayo de la Torre, pues fueron de las causas. Zuli Ledesma, aquel equipo del Guadalajara. Roberto Gómez Junco. Exactamente, fue un poquito antes Roberto, pero también fue parte de Chivas, incluso en aquel momento de la bronca. De esas Chivas. ¿Dónde fue tu primaria? Fue mi primaria, secundaria, preparatoria en el Colegio Hebreo Tarbut, en la Ciudad de México. O sea, tú eres, por lo que me apuntes, eres de religión judía, Sí, ¿se soy puede judío, decir? sí. Entonces, las Navidades, ¿cómo las festejan los judíos? Pues verdaderamente para muchos puede existir a una escala tradicional, ¿no? Como se paraliza el mundo entero. De hecho, cuando viví en Japón, que es sintoísta, pude ver algunos de los árboles de Navidad más gigantes y presencias de Santa Claus más tremendas que te puedas imaginar. Quizá de alguna manera para algunos represente ese momento por la tradición, por como coincide en el calendario, pero en mi caso nunca tuvimos ese tipo de celebración. O sea, no había Santo Claus, no había el pavo, nada. No. ¿Ustedes qué festejan entonces para...? Coincide más o menos en las fechas Hanukkah, que es la fiesta de las luces, de la iluminación, pero que es una celebración que puede coincidir en el calendario, pero no guarda ninguna relación en realidad. Ya, entonces, no recuerdo de la infancia de regalos, de Reyes Magos. No en ese sentido, pero sí en todo tipo de regalo que yo pudiera recibir. El afán máximo era algo vinculado al fútbol. Eran tiempos en los que costaba mucho trabajo conseguir uniformes de fútbol. Parece raro entender cómo a los mercadólogos no se les ocurrió el impacto que tenía un uniforme. Era muy difícil conseguir un uniforme de fútbol de los buenos, más allá de los que encontrabas afuera del Azteca, ¿no? Que eran uniformes piratas o fuera de cualquier estadio. Y para mí todo era vinculado al fútbol. Si el balón, sí, por supuesto, un video de goles. Me acuerdo que a mí en esa época los videos VHS. Sí, ¿cómo no? Que todavía no soy de la prehistoria, pero en los 80 era lo que veíamos. Por supuesto, los libros relacionados con el fútbol, uniformes, espinilleras, guantes de portero en la breve etapa en la que decidí que iba a ser portero. Fue muy breve. Luego regresé a la defensa. Okay. Y fui igual de malo. ¿Y con quién entrenabas? Yo jugaba con el equipo de la escuela y yo jugaba en el Deportivo Israelita, pero nunca de una manera destacada, Eso lo dejo muy claro. Es una realidad que yo a esa edad ya tenía claro que me quería dedicar a ser periodista deportivo, comentarista deportivo, como única forma de vivir cerca de mi pasión, que era el fútbol, porque jugando fútbol no tenía manera de que eso sucediera. ¿Cómo se da ¿cómo te puedo decir?
Esto de decir, conozco mis limitantes, pero sé que no quiero estar fuera del fútbol. O sea, ¿a qué edad te llegó esta información? Demasiado pronto. ¿Sí? Todavía pienso ahorita que a lo mejor tuve que haber sido más enjundioso o aferrarme más, pero me emocionaba demasiado hablar de fútbol. No parecía para mí el hecho de no ser futbolista que, siendo comentarista, no parecía que fuera a conformarme o quedarme con una versión menor. Me emocionaba mucho a mí vivir hablando de fútbol y entrevistando a los jugadores y comentando fútbol y en la pasión deportiva. Y esto pasó tan pronto como a los 6 años. ¿Tan pronto? Sí, O sea, tan chiquito. Sí. Las maestras del colegio de esa etapa, primero de primaria, que por ahí alguna vez me reencontré a una de ellas, me decían, tú ya comentabas a los 6, 7 años que tú ibas a ser futbolista. Tú ya comentabas a los 6 años que ibas a ser comentarista de fútbol. O sea, si eres de esos niños que ponía la grabadora, se grababa y tú eras el locutor y el que se respondía. Sí, por ahí tengo de hecho arrumbada esa grabadora y no me he querido atrever a escuchar esas grabaciones. Estaría padre, ¿no? Estaría padre, pero sí hacía eso. ¿Quién fue tu primer entrevistado? Cuando jugaban los compañeros, yo narraba. Lo mismo cuando jugábamos en aquel momento el viejo Nintendo, Super Nintendo, que no tiene que ver con lo actual y nos parecía muy real, lo que veíamos en pantalla en la consola. Yo también era el que comentaba los partidos y me emocionaba mucho. ¿Quién fue tu primer entrevistado imaginario? ¿Te acuerdas? Uy, seguramente en los 80 me imaginé entrevistando a Lothar Matthäus, que era mi ídolo, a Hugo Sánchez, a Platini, a Maradona, a Zico, que eran las estrellas de la época, poquito después a Romario. ¿Cómo, si no había tanta información como hoy de internet en los 80s, cómo conociste a Lothar Matthäus? ¿Por la televisión? Sí, y porque en los hoteles de la Ciudad de México, los hoteles de alto turismo, sobre todo los de Polanco, o en el sur de la ciudad, había tiendas que vendían tarde, porque pues llegaba por correspondencia, revistas de fútbol como la 11 francesa, como la World Soccer británica, como la Don Balón española, y de esa manera ya luego me pude suscribir a Don Balón, y me llegaba la revista con un desfase de a lo mejor un mes, pero me la echaba completita, y eso me permitía estar muy cerca del contexto. ¿Don Balón de dónde es? ¿Española? Era española, es curioso, y lo doy por hecho, pero era muy buena y dejó de circular de repente. Era muy buena, era española. ¿Acabas la preparatoria ya sabiendo que vas a ser comentarista deportivo? Es que te voy a contar una cosa, por favor, Sergio. Yo, empezando tercero de preparatoria, ya empecé a trabajar en Televisa. Fui a pedir mi oportunidad. Me dijeron, ¿puedes venir? Pues no te podemos contratar porque no sabes prácticamente hacer nada de televisión. Tuve la osadía, fíjate la soberbia, de decir, es que yo sé mucho de fútbol. Creo que es algo que yo hoy por hoy no me atrevo a decir, ¿no? Que sé mucho de fútbol. Y me permiten ir y empezar a hacer méritos, le llamaban, que era una posición de meritorio. Hice mensajería, fui al estudio a ayudar con los cables, iba a videoteca a cargar las cintas, que eran unas cintas pesadísimas, ibas cargando 8, ya llegabas con los brazos temblando, se te iban a caer. Iba al conmutador a recoger los faxes, iba a recoger los cafés, servían los cafés, con lo torpe que soy, luego se me caía el café y me ponía unas quemadas brutales, me confundía el que iba con leche, el que no iba con azúcar, hacía un lío, pero estuve aprendiendo ahí. Luego ya me empezaban a mandar y para mí era el logro de mi vida acompañar a reporteros a entrenamientos, a verlos cómo reporteaban. Y entonces en aquella época recuerdo haber ido con Anselmo Alonso, recuerdo haber ido con Jorge Pietrasanta, recuerdo haber ido con reporteros de aquella época, acudir a los entrenamientos y a ver cómo hacían la labor periodística. Y para mí fue un gran aprendizaje. Yo iba ávido de aprender y de encontrar mi lugar en el medio. Y luego después terminé prepa, hice la carrera, todo mientras seguía dentro de Televisa. Hice un diplomado en crónica deportiva mientras seguía en Televisa. ¿Y esto es de comunicación simplemente por el hecho de ser comentarista deportivo? Sí. Muchos por entonces me decían que quizá era útil tener otra carrera para no poner todos los huevos en la misma canasta. Yo no tenía otra alternativa. Yo no me visualizaba de otra manera y estudié comunicación con una gran diferencia, que yo había sido un muy mediocre alumno. Muy pocos me lo creen que yo era un ñoñazo, un tipo que vivía con los libros. No, yo era muy mediocre. Yo solo quería jugar fútbol, organizar torneos. Yo me ganaba
el sí de algunos maestros invitándolos a dar la patada inicial de los torneos, invitándolos a sacar los papelitos para sortear los grupos. Yo terminé prepa con un promedio de 6.7. Ok. Muy mal alumno. Y en la carrera me transformo completamente bajo una idea. Demostrar que cuando algo me interesaba, yo era capaz de ser el mejor. Y verdaderamente sí. Yo iba de a 10, en 10, en 10. Y si te pedían leer un fragmento, leía el capítulo. Y si pedían leer un capítulo, leía el libro. Y si pedían leer un libro, leía la obra completa. O sea, te lo estoy diciendo en serio. Me metí de lleno y disfruté mucho mi carrera con todo y que vivía corriendo entre Televisa y la universidad. Y ya luego cuando hacía cuadro, hacía yo televisión toda la madrugada en el ya difunto hace mucho sistema ECO. Toda la madrugada salía a las 5:30 de Televisa para llegar puntual a la clase de 7 a la universidad, para terminar a las 3 en la universidad, hacer tareas, dormir 2 horas, regresar a Televisa. Y así estuve un buen rato y no me quejaba. Para mí era el mundo soñado, poder hablar de fútbol y hacer televisión y al mismo tiempo seguir adelante con mi carrera. Además de que el fin de semana no era para descansar, era para ir a reportear, era para ir a hacer entrevistas, era ya luego para hacer cancha en radio en algunos partidos. ¿Ahí qué edad tenías? Aquí ya tendría yo mis 20 años, 21 años.